No perteneces a ese estrado, tú, de los barrios bajos, gritó el detective Javier Cortés antes de patear con fuerza a la jueza Lucía Márquez en el estómago, allí mismo, en plena sala del tribunal. Pero esa patada se convirtió instantáneamente en el principio del fin de una carrera construida sobre mentiras y asesinatos. Esto no fue solo una agresión contra una jueza negra. Fue el momento en que alguien finalmente fue demasiado lejos frente a la persona equivocada. Cortés no tenía idea de que la mujer a la que acababa de atacar había estado revisando silenciosamente archivos que ciertas personas deseaban desesperadamente mantener enterrados para siempre, incluidos vídeos como prueba sobre un caso que destruyó familias y encubrió la ejecución de un adolescente negro. Lo que comenzó como un juicio penal de rutina se convirtió en la chispa que encendería una investigación federal que expondría corrupción en los niveles más altos. Mira hasta el final, porque esta vez, cuando el sistema intentó proteger a sus propios policías asesinos, toda la estructura se resquebrajó. Y lo que vino después lo cambió todo para aquellos que pensaban que asesinar a niños negros era aceptable. Hola amigos. Si te gustan las historias poderosas que revelan el racismo y la justicia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias reales e impactantes que importan. Asegúrate de ver el vídeo hasta el final y compártelo también con tus amigos. La luz de la mañana proyectaba largas sombras a través de los altos ventanales de la Sala 7A del Centro de Justicia Penal del Condado de Riverside, donde los bancos de madera desgastados habían sido testigos durante décadas de familias en busca de justicia para sus miembros más vulnerables. Pero esa mañana de martes sería diferente. Este sería el día en que 15 años de racismo sistemático finalmente estallarían en la cara de la persona equivocada. La jueza Lucía Márquez se ajustó las gafas de montura metálica mientras revisaba el expediente del caso que no la dejaba dormir desde hacía 3 noches. El documento en sus manos parecía rutinario a primera vista: una niña negra de 15 años llamada Camila Torres acusada de alteración del orden público y comportamiento amenazante hacia un oficial de la ley. La acusación, redactada en el mismo lenguaje clínico que ella había visto decenas de veces antes, describía a una niña que supuestamente había adoptado una postura agresiva y se había negado a acatar órdenes legales de manera respetuosa. Pero la jueza Márquez había aprendido a leer entre líneas en los informes policiales, especialmente aquellos firmados por el detective Javier Cortés. A sus 48 años, con 22 años de experiencia legal a sus espaldas, había desarrollado un instinto para reconocer patrones que otros preferían ignorar. Y el nombre de Cortés había estado apareciendo en su sala con una frecuencia inquietante, siempre involucrando a adolescentes negros, siempre con los mismos cargos vagos, siempre con un lenguaje que criminalizaba el comportamiento normal de los jóvenes. Camila estaba sentada en la primera fila, su uniforme escolar impecable a pesar de las circunstancias, las manos cruzadas en su regazo con la dignidad cuidadosa de una niña que había aprendido que su supervivencia a menudo dependía de hacerse lo más pequeña e inofensiva posible. Su madre, Ángela Torres, mantenía un brazo protector alrededor de los hombros de su hija mientras sujetaba una carpeta que contenía certificados del cuadro de honor, recomendaciones de maestros y constancias de servicio comunitario, pruebas de una niña cuyo mayor crimen era existir siendo negra en el área patrullada por el detective Cortés. Espera a ver lo que dice Cortés cuando se da cuenta de con quién está tratando realmente. La puerta de la sala se abrió con una fuerza deliberada, las bisagras de latón protestando bajo el peso de la entrada del detective Javier Cortés. Con 1,88 metros de altura y el tipo de complexión sólida que resulta de años de entrenamiento táctico, Cortés llenó la entrada como un hombre que sube a su escenario personal. Su uniforme azul oscuro estaba planchado con precisión militar, el peso de su cinturón de servicio y su arma de reglamento creaban el característico andar de alguien que nunca había sido desafiado seriamente por una autoridad civil. Los ojos gris pálido de Cortés recorrieron la sala con una arrogancia ensayada, deteniéndose en Camila con el cálculo frío de un depredador que ha encontrado a su presa. Cuando su mirada se desvió hacia la jueza Márquez, algo pasó por su expresión. No era exactamente falta de respeto, aún no, pero sí el desdén sutil de un hombre que veía a las mujeres negras en posiciones de autoridad como obstáculos temporales en lugar de amenazas legítimas. La jueza Márquez observó esta actuación con la compostura firme de alguien que había pasado décadas viendo a hombres como Cortés afirmar su dominio mediante el lenguaje corporal y el desprecio apenas disimulado. Había visto antes este tipo particular de arrogancia, había aprendido a reconocer las señales reveladoras de oficiales que creían que sus placas les otorgaban inmunidad ante las consecuencias. Pero lo que Cortés no sabía, lo que no podía haber sospechado mientras se acomodaba en la silla de testigos con aire de propiedad, era que la jueza Márquez había estado construyendo un caso contra él durante meses.
Oculta en sus archivos privados había una carpeta Manila que contenía pruebas que no solo destruirían su carrera, sino también toda la red de corrupción que lo había protegido durante sus 15 años de reinado de terror contra los jóvenes negros en el condado de Riverside. Sus próximas palabras te van a sorprender más allá de lo imaginable. El silencio en la sala 7A se sentía diferente esa mañana, cargado con ese tipo de tensión que precede a los rayos. Cortés se acomodó en la silla de testigos como un rey reclamando su trono, completamente inconsciente de que estaba a punto de confesar crímenes que lo enviarían a una prisión federal por el resto de su vida. Detective Cortés, comenzó la jueza Márquez, con una voz que transmitía la autoridad medida de alguien que había aprendido a ganarse el respeto mediante la competencia y no la intimidación. Describa por favor los hechos que llevaron al arresto de la señorita Torres. Cortés se recostó ligeramente en la silla de testigos, un gesto que habría sido sutil si no fuera por el contexto. En una sala donde el respeto por la autoridad judicial era fundamental, incluso pequeñas muestras de desdén casual llevaban un peso significativo. Su señoría estaba patrullando de forma rutinaria el distrito del East Side cuando observé a un grupo de menores merodeando cerca de la parada de autobús metro en la quinta con Henderson. Basado en reportes recientes de actividad de drogas en el área, decidí realizar un chequeo de bienestar comunitario. La jueza Márquez tomó nota con cuidado, su pluma moviéndose deliberadamente sobre la libreta legal mientras su mente procesaba los eufemismos familiares. Chequeo de bienestar comunitario era el término preferido de Cortés para lo que un observador civil describiría como acoso a adolescentes que no habían cometido otro delito más que esperar el transporte público siendo negros. ¿Y cuántos menores había en ese grupo? 5 en total, 4 varones y una mujer, todos aparentando tener entre 14 y 17 años de edad. Sin embargo, solo la señorita Torres fue arrestada. ¿Puede explicar la base de esa decisión? Por primera vez, la actitud confiada de Cortés titubeó ligeramente. Miró hacia la mesa de la fiscalía, quizás esperando apoyo que no llegó, antes de volver su atención a la jueza Márquez. Los otros sujetos se dispersaron inmediatamente al aproximarme. La señorita Torres mostró un comportamiento que requirió intervención adicional. Pero esta no era la primera vez que Cortés apuntaba a adolescentes negros, ni la jueza Márquez lo sabía. La noche anterior, en sus oficinas privadas, la jueza Márquez había extendido los expedientes de Cortés sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas perturbador. El patrón era innegable: 17 arrestos en los últimos 18 meses, 16 involucrando a adolescentes negros, todos acusados con variantes de alteración del orden público o conducta amenazante. El lenguaje en sus informes era notablemente consistente, como si estuviera trabajando con una plantilla diseñada para criminalizar respuestas adolescentes normales ante encuentros con la policía. Marcus Johnson, 16 años, arrestado por contacto visual agresivo y no cumplir de inmediato con órdenes verbales. Destiny Parker, 15, acusada de mostrar hostilidad a través del lenguaje corporal y el tono de voz. Trevor Torres, sin relación con Camila, 14 años, arrestado por puños cerrados que indicaban potencial de violencia. Cada caso había sido reducido mediante acuerdos judiciales o desestimado por tecnicismos, asegurando que los métodos de Cortés nunca enfrentaran un verdadero escrutinio. Pero hubo un nombre que apareció en los archivos de Cortés que hizo que la sangre de la jueza Márquez se helara. Mateo Ríos, 16 años, disparado y asesinado durante lo que Cortés describió como una parada de tráfico rutinaria que salió mal. El informe oficial alegaba que Mateo había intentado alcanzar un arma, lo que obligó a Cortés a usar fuerza letal en defensa propia. El caso se cerró tras una breve revisión administrativa, y Cortés recibió una condecoración por heroísmo bajo fuego. Lo que encontró en esos archivos te dejará en shock. Detective Cortés, continuó la jueza Márquez, consultando sus notas con precisión ensayada, usted mencionó que la señorita Torres mostró un comportamiento preocupante. ¿Podría ser más específico respecto a lo que observó? La mandíbula de Cortés se tensó casi imperceptiblemente. Mantuvo contacto visual directo cuando le di órdenes legales para que el grupo se dispersara. Cuando me dirigí a ella específicamente, no bajó la mirada ni reconoció mi autoridad de inmediato. Su postura se mantuvo confrontativa en todo momento. El encuentro. Las palabras golpearon la sala como piedras lanzadas al agua quieta, creando ondas de incomodidad que se extendieron por todo el público. Ángela Torres sintió como la mano de su hija se apretaba en la suya, mientras varios observadores se removían incómodos ante la cruda honestidad de la confesión de Cortés, que había arrestado a una niña por mantener contacto visual.
La jueza Márquez dejó su pluma y miró directamente a Cortés, sus ojos oscuros encontrándose con los de él, pálidos, con una serenidad inquebrantable. Detective, ¿está usted declarando bajo juramento que mantener contacto visual constituye alteración del orden público? El rostro de Cortés se sonrojó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. En mi experiencia profesional, el contacto visual prolongado puede ser un precursor de comportamiento agresivo. Estamos entrenados para reconocer estas señales de advertencia antes de que las situaciones escalen. Y según su opinión profesional, ¿cuál sería el comportamiento apropiado de una niña negra de 15 años durante un encuentro con la policía? La pregunta aterrizó con precisión quirúrgica, obligando a Cortés a admitir prácticas policiales inconstitucionales o a revelar sus suposiciones racistas sobre cómo deberían comportarse los niños negros en presencia de una autoridad blanca. Cortés no tenía idea de que estaba a punto de confesar algo mucho peor. Cortés se removió incómodo en la silla de testigos, quizás sintiendo que estaba siendo guiado hacia un terreno peligroso, pero incapaz de resistirse a defender sus acciones. Lo mismo que cualquier otro adolescente, cumplimiento inmediato, lenguaje respetuoso, sin actitudes desafiantes ni problemas de conducta. La jueza Márquez tomó otra nota, cada pregunta y respuesta construyendo hacia algo que todos en la sala podían sentir acercarse, pero que aún no podían definir. ¿Y si un menor hace preguntas sobre por qué está siendo detenido? Las preguntas a menudo son solo discusiones disfrazadas, respondió Cortés, empezando a mostrar irritación. Una persona respetuosa sigue las instrucciones primero y pregunta después, a través de los canales apropiados. La respuesta reveló más de lo que Cortés pretendía, exponiendo una visión del mundo donde cuestionar la autoridad policial, incluso de manera legal y constitucional, era inherentemente sospechoso. La jueza Márquez había escuchado variaciones de esta filosofía antes, usualmente de oficiales que veían sus placas como licencias para ejercer poder sin control en lugar de símbolos de servicio público. Tras su exterior calmado, la mente de la jueza Márquez corría a través de las implicaciones del testimonio de Cortés. Había pasado el fin de semana anterior revisando no solo los registros de arresto de él, sino también las estadísticas generales de su distrito. Los números pintaban un panorama alarmante. Adolescentes negros en el área de patrullaje de Cortés eran arrestados a una tasa 17 veces mayor que sus pares blancos, a pesar de que los datos demográficos no mostraban diferencias correspondientes en los índices reales de criminalidad. Lo que encontró en esos archivos te dejaría en shock. La revelación llegó 3 días antes, cuando la detective Lisa Chen de Asuntos Internos se acercó discretamente a la jueza Márquez con preocupaciones sobre los métodos de Cortés. Chen, una veterana de la fuerza con 20 años de servicio, había estado realizando su propia investigación tras recibir múltiples quejas de líderes comunitarios sobre las tácticas agresivas de Cortés hacia jóvenes de minorías. Jueza Márquez, había dicho Chen durante su reunión confidencial, he estado intentando construir un caso contra Cortés desde hace 2 años, pero cada vez que me acerco, la evidencia desaparece o los testigos se vuelven reacios a testificar. Hay algo que debe ver. El sobre Manila que Chen le entregó contenía documentos fotocopiados que nunca deberían haber salido de custodia policial, el informe original del incidente de Cortés sobre el tiroteo de Mateo Ríos, completo con anotaciones manuscritas que habían sido omitidas de la versión oficial final. Las discrepancias eran asombrosas. En su informe inicial, Cortés había escrito, el sujeto parecía estar retrocediendo cuando comenzó el contacto. Pero la versión final decía, el sujeto avanzó agresivamente hacia la posición del oficial. El original anotaba, no se recuperó arma alguna en la escena inicialmente. El informe oficial afirmaba, arma del sujeto recuperada a 4,5 metros del cuerpo. Lo más condenatorio de todo, las notas preliminares de Cortés incluían la frase, incierto sobre el nivel de amenaza en el momento del disparo. La jueza Márquez había leído esos documentos con horror creciente, comprendiendo que estaba viendo evidencia de un encubrimiento que iba mucho más allá de los errores de un solo oficial. Alguien con autoridad significativa había ayudado a Cortés a transformar un tiroteo cuestionable en un acto heroico de defensa propia. Cortés no tenía idea de que estaba a punto de confesar algo mucho peor. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, su voz tomando un tono más agudo que hizo que varias personas en la sala se enderezaran en sus asientos, en sus 15 años en las fuerzas del orden, ¿cuántos menores ha arrestado por violaciones de comportamiento? Las cejas de Cortés se alzaron ligeramente, tal vez sorprendido por el cambio de dirección, pero aún sin preocuparse. No llevo un conteo exacto, su señoría. Probablemente unos 60 o 70 casos a lo largo de los años. La mayoría se resuelven sin juicio.
Los chicos aprenden la lección y se mantienen alejados de problemas. De esos 60 o 70 casos, ¿qué porcentaje estimaría usted que involucraba a menores pertenecientes a minorías? La pregunta cayó en la sala como una piedra en agua quieta. La expresión confiada de Cortés vaciló, y miró alrededor como buscando una vía de escape que no existía. No prestó atención a la raza, su señoría. Respondo al comportamiento, no a la demografía. Eso es admirable, detective. Pero sin duda puede proporcionar una estimación aproximada. ¿La mitad? ¿3/4? Las manos de Cortés, que descansaban casualmente sobre los reposabrazos de la silla de testigos, se cerraron en puños. Patrullo una zona con demografía diversa. Los arrestos reflejan la población a la que sirvo. La jueza Márquez consultó sus notas con precisión deliberada. Según los datos del censo, su zona de patrullaje es 38% negra. ¿Diría usted que sus arrestos de menores reflejan esa distribución demográfica? La precisión matemática de la pregunta no dejaba margen para desvíos. El rostro de Cortés se había puesto pálido, y cuando habló, su voz llevaba un matiz de desesperación que antes no estaba allí. Su señoría, no creo que las estadísticas raciales sean relevantes en este caso. Estamos aquí por un incidente específico que involucra a una persona específica que mostró un comportamiento inapropiado. Sus siguientes palabras lo revelaron todo. La jueza Márquez se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar los ojos del rostro cada vez más incómodo de Cortés. En realidad, detective Cortés, el patrón de comportamiento es absolutamente relevante para la credibilidad. Cuando el historial de arrestos de un oficial muestra disparidades raciales extremas, surgen preguntas sobre su motivación y juicio. La compostura de Cortés comenzaba a resquebrajarse, revelando la ira que siempre se escondía bajo su fachada profesional. Su señoría, con todo respeto, he servido fielmente a esta comunidad durante 15 años. He arriesgado mi vida para proteger a los ciudadanos, including citizens who look like you. La frase, ciudadanos que se parecen a usted, golpeó la sala como una bofetada verbal. La jueza Márquez sintió la inhalación colectiva del público, el choque agudo de presenciar a alguien cruzar una línea que debía ser inviolable. Pero también sintió algo más creciendo dentro de ella. No era ira, sino una claridad fría y cristalina que surge cuando alguien revela su verdadera naturaleza tan completamente que la pretensión se vuelve imposible. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, levantándose lentamente de su silla, no se está cuestionando su historial de servicio. Se están cuestionando sus métodos, su juicio, y su aparente creencia de que la raza de un ciudadano determina su merecimiento de protección constitucional, y con razón. Cortés también se levantó, su altura lo hacía imponerse sobre el estrado judicial de una manera que parecía deliberadamente intimidante. El desbalance físico era evidente en el cuerpo de 1,88 metros de Cortés y su equipo táctico contra la figura menuda de la jueza Márquez con su toga negra. Pero todos en la sala entendían que el verdadero poder en ese espacio no venía de la presencia física sino de la autoridad moral. Cortés no tenía idea de que estaba a punto de confesar algo mucho peor. Mire, su señoría, dijo Cortés, su voz bajando a un tono que transmitía una amenaza apenas disimulada, yo sé de qué se trata realmente esto. Esto se trata de política, no de justicia. Se trata de proteger criminales en lugar de víctimas. Se trata de convertir el cumplimiento de la ley en trabajo social. La máscara comenzaba a caer, revelando el prejuicio crudo que siempre había impulsado el estilo de vigilancia de Cortés. La jueza Márquez permanecía de pie, con la postura recta y digna a pesar de la amenaza evidente en las palabras de Cortés. Detective Cortés, esto se trata de la igualdad de protección bajo la ley. Se trata de si una niña de 15 años tiene derecho a existir en un espacio público sin ser criminalizada por el color de su piel. El rostro de Cortés se tiñó de rojo por una ira apenas contenida. Ustedes siempre tergiversan las cosas, gruñó, su voz elevándose a un nivel que hizo que varios observadores se removieran nerviosamente. Siempre lo hacen sobre raza cuando se trata de respeto. Se trata de ley y orden. La frase «ustedes» selló su destino, eliminando cualquier posibilidad de retractarse de sus confesiones o alegar que sus palabras habían sido malinterpretadas. La jueza Márquez había escuchado suficiente para entender que el hombre que tenía ante sí representaba todo lo que estaba mal en la policía estadounidense, el racismo casual, el abuso de autoridad, la creencia de que una placa otorgaba inmunidad ante la decencia humana básica. Pero también sabía que las revelaciones de Cortés eran solo el comienzo.
Oculta en el cajón de su escritorio había evidencia que expondría no solo sus crímenes individuales, sino todo el sistema que lo había protegido y habilitado a lo largo de su carrera. Señorita Rodríguez, dijo la jueza Márquez, dirigiéndose a su administradora judicial, por favor recupere la carpeta de evidencia de mis oficinas. Archivo marcado como Investigación Ríos. El rostro de Cortés se puso blanco al escuchar el nombre de Mateo Ríos. Por primera vez desde que entró en la sala, parecía genuinamente asustado, entendiendo que sus secretos cuidadosamente enterrados estaban a punto de salir a la luz. Su señoría, dijo rápidamente Cortés, su voz tomando un tono suplicante que contrastaba fuertemente con su arrogancia anterior, no sé qué clase de juego se está jugando con archivos viejos, pero este caso trata sobre Camila Torres, no sobre historia antigua. La jueza Márquez sonrió levemente, una expresión sin calidez pero con una satisfacción considerable. Detective Cortés, nada sobre el asesinato de Mateo Ríos es historia antigua. Y lo que estoy a punto de mostrar en esta corte demostrará que Camila Torres es simplemente su última víctima en un patrón de violencia racista que ha sido protegido por corrupción administrativa durante demasiado tiempo. Lo que están a punto de escuchar les va a hervir la sangre. La sala cayó en un silencio absoluto mientras todos los presentes comprendían que estaban a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. La administradora judicial María Rodríguez regresó de las oficinas de la jueza Márquez con una carpeta manila gruesa y una computadora portátil, sus movimientos precisos a pesar del evidente peso de lo que cargaba. La carpeta llevaba sellos oficiales del Departamento de Policía y etiquetas de evidencia. Pero la jueza Márquez sabía que el contenido más condenatorio nunca había sido destinado al conocimiento público. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, abriendo la carpeta con cuidado deliberado, me gustaría hablar sobre su encuentro con Mateo Ríos, de 16 años, el 15 de marzo, hace 2 años. ¿Recuerda ese incidente? Las manos de Cortés temblaban ahora, su arrogancia anterior completamente evaporada. Ese caso se cerró tras una investigación exhaustiva. Fui absuelto de cualquier mala conducta y recibí una condecoración por heroísmo bajo fuego. Sí. El informe oficial ciertamente lo pinta como todo un héroe, coincidió la jueza Márquez, sacando un documento y sosteniéndolo para que la corte lo viera. Según este informe final del incidente, Mateo Ríos era un sospechoso armado que amenazó su vida, lo que lo obligó a usar fuerza letal en defensa propia. Cortés asintió con entusiasmo, quizás pensando que le estaban lanzando un salvavidas. Es correcto, su señoría. El sujeto estaba alcanzando un arma cuando disparé. Fue un tiroteo defensivo de manual. La jueza Márquez dejó a un lado el informe oficial y levantó otro documento, este con la letra manuscrita de Cortés y las marcas de fecha originales que probaban su autenticidad. Eso es interesante, detective, porque su informe inicial del incidente cuenta una historia muy distinta. El vídeo que intentaron destruir estaba a punto de salir a la luz. Su señoría, no sé qué documento tiene en las manos, pero si contradice las conclusiones oficiales. Este es su informe original del incidente, detective Cortés. Archivado electrónicamente a las 11:47 de la noche del 15 de marzo, exactamente 4 horas y 23 minutos después de que disparó contra Mateo Ríos, la voz de la jueza Márquez llevaba la precisión de alguien que había pasado meses verificando cada detalle. ¿Le gustaría que leyera sus observaciones iniciales ante la corte? El rostro de Cortés se había puesto ceniciento. Entendía que lo que fuera que estuviera en ese documento destruiría la narrativa cuidadosamente construida que lo había protegido durante 2 años. Su señoría, los informes preliminares a menudo son inexactos debido al estrés de los incidentes críticos. El sujeto parecía estar huyendo cuando comenzó el contacto, leyó en voz alta la jueza Márquez, su voz alcanzando cada rincón de la sala silenciosa. Ningún arma visible en el momento del primer disparo. El sujeto cayó inmediatamente y no se movió tras el impacto. Las palabras golpearon la sala como golpes físicos. En la galería, varios observadores soltaron jadeos audibles mientras procesaban las implicaciones de las propias palabras de Cortés. Mateo Ríos no estaba amenazando a Cortés, ni estaba huyendo cuando Cortés le disparó por la espalda. La jueza Márquez continuó leyendo el informe original de Cortés. El sujeto se encontraba aproximadamente a 15 pies de distancia y alejándose de la posición del oficial cuando se efectuaron los disparos. No se recuperó arma alguna en la escena inicialmente. Se desconoce porque el sujeto estaba en el área en el momento del contacto. Cortés intentó interrumpir, su voz quebrándose con desesperación.
Esas son observaciones preliminares hechas bajo estrés extremo. La investigación oficial determinó. La investigación oficial fue un encubrimiento, dijo la jueza Márquez en voz baja, pero sus palabras tenían una autoridad absoluta. Y están a punto de descubrir cuán extenso fue ese encubrimiento. Hizo un gesto a María Rodríguez, quien había estado preparando la computadora portátil con eficiencia ensayada. El monitor grande del tribunal cobró vida, mostrando una interfaz de reproductor multimedia que hizo que el poco color que quedaba en el rostro de Cortés desapareciera por completo. Lo que esta corte está a punto de ver, anunció la jueza Márquez, es el metraje de la cámara corporal del encuentro entre el detective Cortés y Mateo Ríos. Este es el material original, sin editar, que fue declarado inadmisible debido a supuestas fallas técnicas. Cortés se puso de pie al instante, su compostura profesional completamente destruida. Su señoría, ese metraje fue sellado por orden del departamento. ¿Si alguien ha accedido a evidencia clasificada? El metraje me fue filtrado por alguien que ya no podía vivir con el silencio, respondió calmadamente la jueza Márquez. Alguien que entendió que encubrir un asesinato te convierte en cómplice. Su reacción cuando comenzó el vídeo fue invaluable. El monitor mostró la marca de tiempo, 15 de marzo, 9:23 de la noche. La calidad temblorosa y de baja resolución del metraje de cámara corporal llenó la pantalla, acompañada por el sonido de la respiración de Cortés y el zumbido distante del tráfico. La cámara rebotaba mientras Cortés se movía, mostrando destellos de una calle residencial donde las luces de los porches creaban charcos de iluminación amarilla en la oscuridad. Sujeto avistado a pie moviéndose entre vehículos estacionados, decía la voz grabada de Cortés, firme y profesional. Parece ser un varón juvenil, aproximadamente entre 16 y 18 años. La cámara capturó una figura delgada con ropa oscura moviéndose con cuidado entre los autos, obviamente tratando de evitar ser detectado. No había nada amenazante en los movimientos de Mateo Ríos. Si acaso, parecía un chico asustado tratando de llegar a casa sin llamar la atención. La voz en vivo de Cortés se quebró al ver su propio vídeo. Su señoría, por favor. ¿Esto está completamente sacado de contexto? Pero la jueza Márquez levantó la mano pidiendo silencio mientras el rostro de Mateo Ríos se volvía visible en la pantalla. Joven, asustado, claramente desarmado. Las manos levantadas en un gesto de rendición que Cortés había omitido en todos los informes oficiales. Lo mejor aún estaba por llegar. El metraje de la cámara corporal continuó con una claridad devastadora, mostrando a Mateo Ríos retrocediendo contra una cerca de alambre con las manos levantadas por encima de su cabeza. Su voz se escuchó por los altavoces del tribunal, joven y aterrorizada. Por favor, no dispare, oficial. No hice nada malo. Solo iba camino a casa desde mi trabajo en el supermercado. La voz grabada de Cortés respondió con frialdad profesional. Sujeto mostrando comportamiento sospechoso e indicadores potenciales de amenaza. Preparándome para evaluar nivel de cumplimiento. Pero el vídeo mostraba algo totalmente distinto. Mateo no mostraba comportamiento amenazante, estaba encogido contra la cerca, con lágrimas corriendo por su rostro, tratando desesperadamente de parecer lo menos amenazante posible. Su uniforme del supermercado era claramente visible, junto con la etiqueta con su nombre que lo identificaba como empleado. No tengo armas, suplicaba la voz de Mateo a través de los altavoces. ¿Puede registrarme? Por favor, solo quiero llegar a casa con mi hermanita. La reacción actual de Cortés en la sala era un estudio de colapso psicológico. Su rostro había pasado de pálido a gris, el sudor perlaba su frente a pesar de la temperatura fresca del tribunal. Su señoría, ese vídeo no muestra todo el contexto. ¿Había informes de inteligencia sobre sospechosos armados en la zona? Detective Cortés, interrumpió la jueza Márquez, consultando otro documento de su carpeta, no había informes de inteligencia sobre sospechosos armados. No hubo llamadas por radio sobre actividad sospechosa. No hubo informes de ningún crimen en esa zona el 15 de marzo. La evidencia seguía acumulándose contra la narrativa fabricada de Cortés. La jueza Márquez sacó un registro de radio con marcas de tiempo que mostraba que Cortés nunca pidió refuerzos, nunca reportó actividad sospechosa y nunca indicó que estaba persiguiendo a un sospechoso armado. Sus siguientes palabras lo revelaron todo. En el monitor, los momentos finales de Mateo Ríos se reprodujeron con terrible claridad. El chico permanecía contra la cerca,
con las manos visibles, sin hacer ningún movimiento amenazante cuando la voz de Cortés cambió repentinamente de tono. El sujeto se lleva las manos hacia la cintura. Evaluación de amenaza indica peligro inmediato para la seguridad del oficial. Pero la cámara mostraba claramente que las manos de Mateo nunca se movieron de su posición elevada. Sus últimas palabras resonaron en la sala silenciosa. Por favor, no me haga daño. Dígale a mi mamá que la quiero. Los disparos llegaron sin advertencia. 3 tiros rápidos que hicieron que Mateo cayera al suelo. La cámara corporal captó a Cortés acercándose al cuerpo inmóvil, y su micrófono sensible captó sus palabras en un susurro. Estúpido mocoso, debería haber sabido que no se corre en este vecindario. La sala estalló en jadeos de sorpresa y murmullos de ira. En la galería, varias personas lloraban abiertamente, mientras otras permanecían en silencio atónitas al presenciar la ejecución a sangre fría de un niño aterrorizado. El rostro de Cortés ahora estaba completamente blanco, sus manos temblaban mientras se aferraba a la silla del testigo. Su señoría, dijo Cortés desesperadamente, tiene que entender la presión que enfrentan los oficiales en el campo. Decisiones en fracciones de segundo, situaciones de vida o muerte. Detective Cortés, la voz de la jueza Márquez cortó sus excusas como una cuchilla, lo que acabamos de presenciar no fue una decisión tomada en una fracción de segundo. Fue la ejecución deliberada de un niño desarmado que suplicaba por su vida. La compostura de Cortés finalmente se rompió por completo. De pie en el estrado, comenzó a gritar con la furia desesperada de un animal acorralado. ¿Cree que entiende el trabajo policial? ¿Cree que por sentarse en su bata elegante tiene derecho a juzgar a los oficiales que arriesgan sus vidas todos los días? Yo creo que asesinar niños y encubrirlo con informes falsos lo convierte en un criminal, no en un héroe, respondió la jueza Márquez con una calma devastadora. Cortés dio un paso hacia el estrado, su movimiento lo suficientemente agresivo como para que la seguridad del tribunal se pusiera en tensión. Ustedes siempre tergiversan todo. Ese chico era problemático. Se notaba con solo verlo. De todos modos iba a terminar muerto o en prisión. Solo le ahorré el problema a la sociedad. Lo que dijo a continuación te va a sorprender. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico, revelando la visión racista del mundo de Cortés con una claridad cristalina. Acababa de confesar haber ejecutado a un niño basado en nada más que prejuicio racial y la suposición de que los adolescentes negros eran inherentemente criminales. La jueza Márquez sintió una fría satisfacción a sentarse en su pecho al darse cuenta de que Cortés acababa de proporcionar la confesión que acabaría con su carrera y con su libertad para siempre. La sala cayó en un silencio tan profundo que el único sonido era la respiración agitada de Cortés y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. La jueza Márquez acababa de presenciar cómo un oficial de policía confesaba un asesinato motivado por racismo en pleno tribunal, sus palabras grabadas por múltiples dispositivos y presenciadas por decenas de personas. Pero aún no había terminado con él. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, su voz con la tranquila autoridad de alguien que tiene todas las cartas, ya que parece tan dispuesto a compartir su filosofía sobre cómo se debe vigilar a los jóvenes negros, tal vez quiera explicar esta grabación de audio ante el tribunal. Asintió hacia María Rodríguez, quien hizo clic en otro archivo en la computadora portátil. Los altavoces del tribunal crepitaron con voces que fueron reconocidas de inmediato como las de Cortés y otro hombre, grabadas en lo que parecía ser un bar o restaurante, con ruido de fondo de vasos chocando y conversaciones apagadas. El rostro de Cortés pasó por una serie de expresiones, sorpresa, miedo y finalmente cálculo frío, al darse cuenta de que sus conversaciones privadas habían sido preservadas para la posteridad. Lo que están a punto de escuchar les hará hervir la sangre. El problema con la policía hoy en día, dijo la voz grabada de Cortés, ligeramente arrastrada pero inconfundiblemente suya, es que ya no nos permiten hacer nuestro trabajo como se debe. Cada vez que detenemos a uno de estos mocosos, algún juez sentimental empieza a llorar por uso excesivo de la fuerza. La segunda voz, identificada por el juez Márquez como la del teniente Marcus Hayes, supervisor directo de Cortés, respondió con una risa áspera. Dímelo a mí. ¿Recuerdas a ese chico Ríos? Ese pequeño delincuente recibió exactamente lo que se merecía, pero tuvimos que andarnos con cuidado con los sentimientos de la familia durante meses. La voz grabada de Cortés continuó con una inquietante despreocupación. Ese chico se lo buscó, caminando por ahí como si fuera dueño del vecindario, probablemente vendiendo drogas o planeando alguna iniciación de pandilla.
Estos chicos tienen que aprender que las acciones tienen consecuencias. Qué lástima que no haya más policías dispuestos a enseñar esa lección, respondió Hayes. Tal vez tendríamos menos problemas en estas comunidades si más de ellos entendieran lo que pasa cuando no respetas la autoridad. Cortés se rió, un sonido que resonó en la sala del tribunal con una crueldad escalofriante. No te preocupes por eso, Marcus. Me aseguro de que cada chico en mi zona de patrullaje sepa cómo son las cosas. La mayoría aprende bien rápido después de escuchar lo que le pasó a su amigo Mateo. Su reacción al escuchar su propia voz fue invaluable. El rostro actual de Cortés se había puesto pálido mientras escuchaba sus propias palabras, celebrando el asesinato de un chico de 16 años. En la sala del tribunal, la gente estaba sentada en un silencio atónito mientras procesaban la manera casual en que Cortés y su supervisor discutían el uso del asesinato como herramienta de intimidación contra jóvenes negros. La grabación continuó durante varios minutos devastadores más, documentando conversaciones entre dos oficiales de policía que veían la ejecución de niños como una política aceptable, siempre que las víctimas fueran negras. Se podía escuchar a Cortés describiendo otros encuentros donde había usado fuerza excesiva, mientras Hayes proporcionaba cobertura administrativa y aliento. ¿De dónde sacó esa grabación?, susurró Cortés, su voz apenas audible sobre el zumbido del sistema de ventilación del tribunal. De alguien que ya no podía vivir con la conspiración del silencio, respondió el juez Márquez. Alguien que entendió que proteger asesinos te convierte en cómplice de sus crímenes. Cortés se dio cuenta de que sus pensamientos secretos habían sido documentados y preservados, que sus confesiones casuales de odio racial y violencia ahora eran parte del expediente legal. Su anterior arrogancia y agresividad se habían evaporado, reemplazadas por la mirada vacía de un hombre viendo cómo su mundo entero se derrumba. Su señoría, dijo Cortés desesperadamente, esas conversaciones se sacaron de contexto. Los oficiales a veces usan humor negro para sobrellevar el estrés del trabajo peligroso. Detective Cortés, interrumpió el juez Márquez, acabamos de escucharle a usted y a su supervisor celebrar el asesinato de un niño y discutir cómo usar ese asesinato para aterrorizar a otros jóvenes negros en su zona de patrullaje. No existe ningún contexto que haga eso aceptable. El peso de los crímenes expuestos de Cortés colgaba sobre la sala del tribunal como una nube tóxica. El juez Márquez podía ver rostros en la galería que reflejaban conmoción, horror y algo más profundo, el reconocimiento de que habían presenciado cómo se arrancaba la máscara del racismo institucional para revelar la fea realidad debajo. Pero el juez aún no había terminado con él. Cortés estaba a punto de descubrir que el juez Márquez había estado construyendo este caso durante meses, y que la evidencia que acababa de escuchar era solo el comienzo de su pesadilla. Cortés se desplomó en la silla de los testigos, como si el peso de sus crímenes expuestos se hubiera vuelto físicamente insoportable. La seguridad con la que había entrado al tribunal había sido reemplazada por la postura desesperada de un hombre viendo cómo colapsaban en tiempo real 15 años de mentiras cuidadosamente construidas. Su señoría, dijo Cortés, con la voz quebrada por un pánico apenas contenido, necesito hablar con mi abogado. Todo este procedimiento se ha convertido en una caza de brujas diseñada para destruir mi reputación y carrera. El juez Márquez lo observó con la compostura tranquila de alguien que había pasado meses preparándose para este momento. Detective Cortés, usted está testificando actualmente como testigo en el caso de la señorita Torres. Si desea invocar su derecho a la quinta enmienda, puede hacerlo. Pero entienda que su testimonio hasta este punto ha sido dado bajo juramento y forma parte del registro oficial. Las manos de Cortés temblaban ahora, su rostro alternaba entre un blanco pálido y un rojo encendido mientras luchaba por procesar la magnitud de su situación. Cada palabra que había dicho, cada confesión que había hecho, había sido documentada por los taquígrafos de la corte y grabada por múltiples dispositivos. No había forma de desdecir lo que había revelado sobre su persecución sistemática de jóvenes negros. Todo esto es una trampa, dijo Cortés desesperadamente, su voz elevándose a un nivel que hizo que varias personas en la sala se removieran incómodas. Usted planeó todo esto para atraparme. No está interesada en la justicia. Está interesada en destruir a un buen policía que ha estado tratando de limpiar estas calles. Pero el juez aún no había terminado con él. La jueza Márquez abrió otra sección de su carpeta de pruebas, sacando documentos que llevaban membretes oficiales del FBI y sellos de clasificación. Los ojos de Cortés se abrieron al reconocer insignias de las fuerzas del orden federales, comprendiendo por primera vez que sus crímenes habían atraído atención mucho más allá del tribunal local.
Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, lo que usted no parece entender es que este caso dejó de ser sobre Camila Torres en el momento en que confesó haber asesinado a Mateo Ríos. Las autoridades federales han estado monitoreando este proceso en base a pruebas que fueron presentadas ante ellas hace meses. Como si sus palabras las hubieran invocado, las puertas traseras del tribunal se abrieron para dejar entrar a 3 personas con trajes oscuros, cuyos movimientos eran precisos y decididos. La figura principal, una mujer de rostro severo y cabello encanecido, se acercó al estrado con las credenciales ya en la mano. Su señoría, soy la agente especial Sarah Chen, de la División de Derechos Civiles del FBI. Tenemos órdenes de arresto contra el detective Cortés por cargos federales de privación de derechos bajo apariencia de legalidad, conspiración para cometer asesinato y obstrucción a la justicia. Cortés miró alrededor del tribunal con ojos desorbitados, quizás entendiendo recién ahora que su ataque contra la autoridad judicial había sido presenciado no solo por el personal local, sino también por funcionarios federales que llevaban meses construyendo un caso contra él. Esto es imposible, dijo Cortés, su voz apenas por encima de un susurro. Asuntos Internos me absolvió. La fiscalía revisó el caso. Seguí el protocolo del departamento. La agente Chen se acercó a Cortés con las esposas, su expresión profesionalmente neutra pero su intención inconfundible. Detective Javier Cortés, queda usted arrestado por violaciones a la Ley Federal de Derechos Civiles. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Las piernas de Cortés parecieron fallarle mientras la realidad de su situación se volvía ineludible. La carrera que había construido sobre mentiras y violencia estaba terminando en esposas federales, sus crímenes expuestos ante la misma comunidad que había aterrorizado durante años. Ustedes me tendieron una trampa, gruñó Cortés, su voz llena del mismo odio racial que había impulsado su carrera policial. Todo esto fue una conspiración para destruir a un buen policía que no tenía miedo de hacer lo que se tenía que hacer. La jueza Márquez se levantó lentamente, su movimiento atrayendo de inmediato la atención de todos en la sala. Detective Cortés, el único que destruyó su carrera fue usted. Cada confesión salió de su boca. Cada crimen fue su elección. Y ahora va a enfrentar las consecuencias que creyó que nunca llegarían. Lo que dijo a continuación cruzó todas las líneas imaginables. Mientras la agente Chen comenzaba a leerle sus derechos Miranda, la jueza Márquez se dio cuenta de que quedaba una prueba más por revelar antes de que las autoridades federales tomaran a Cortés bajo custodia. La grabación de audio que acababan de escuchar era condenatoria. Pero había otra conversación, una que expondría el alcance total de la conspiración que había protegido los crímenes de Cortés durante años. Agente Chen, dijo la jueza Márquez, antes de proceder con el arresto del detective Cortés, hay evidencia adicional que su equipo de investigación necesita escuchar. Evidencia que revela que esta conspiración se extiende mucho más allá de los crímenes individuales de un solo oficial. El rostro de Cortés pasó de pálido a gris cuando la jueza Márquez hizo un gesto a María Rodríguez para que cargara otro archivo de audio. Sus desesperados intentos de mantener su inocencia habían sido destrozados por sus propias confesiones grabadas, pero lo que estaba a punto de reproducirse destruiría cualquier esperanza de afirmar que sus acciones eran aberraciones y no una política del departamento. Lo que el tribunal está a punto de escuchar, anunció la jueza Márquez, es una grabación del detective Cortés discutiendo sus métodos con el capitán Robert Morrison, el oficial al mando del precinto del East Side. Esta conversación tuvo lugar hace 6 meses en la cena anual de la Asociación Benéfica de la Policía. Su reacción cuando comenzó el vídeo fue invaluable. Los altavoces chispearon al cobrar vida con el sonido de un restaurante lleno de gente, copas tintineando y múltiples conversaciones creando un fondo de ruido ambiental. La voz de Cortés surgió claramente, ligeramente ebrio, pero inconfundiblemente hablando sobre su enfoque hacia la vigilancia de los jóvenes negros. Capitán Morrison, decía la voz grabada de Cortés, quiero agradecerle por respaldarme en el caso del tiroteo de Ríos. Algunos de los oficiales más jóvenes han estado haciendo preguntas sobre mis métodos, y es bueno saber que el mando me apoya. La voz ronca de Morrison respondió con autoridad casual, Javier, haces lo que se necesita para mantener estas calles seguras. El público no entiende la realidad de hacer cumplir la ley en comunidades urbanas. A veces tienes que enviar un mensaje que perdure. Cortés se rió, un sonido escalofriante en su crueldad casual. Eso mismo le dije a Ayes. El chico Ríos era perfecto para eso. Joven, engreído, pensaba que podía andar por mi zona sin mostrar el debido respeto.
Su muerte le enseñó a todos los demás mocosos del vecindario lo que pasa cuando no cumples de inmediato. La respuesta de Morrison reveló el apoyo institucional que había permitido los crímenes de Cortés. La clave es asegurarse de que el papeleo cuente la historia correcta. Mientras los informes muestren indicadores legítimos de amenaza, Asuntos Internos nos respaldará siempre. La sala del tribunal escuchó en un silencio horrorizado cómo dos funcionarios policiales discutían la fabricación de pruebas y el encubrimiento de asesinatos como si fueran tareas administrativas de rutina. El rostro actual de Cortés se había puesto completamente blanco al escuchar su propia voz describiendo la ejecución de Mateo Ríos como un acto deliberado de terrorismo contra la comunidad negra. Pero esperen, todavía hay más pruebas que no han visto. La grabación continuó con Morrison proporcionando instrucciones específicas sobre cómo manipular los informes de incidentes para justificar el uso excesivo de la fuerza. Menciona siempre una postura agresiva y la negativa a cumplir, explicaba la voz de Morrison. Esas frases les dan a las juntas de revisión el lenguaje que necesitan para declarar los tiroteos como justificados, aunque las circunstancias sean cuestionables. La voz grabada de Cortés expresó agradecimiento por la orientación. Eso es brillante, capitán. He estado usando variaciones de esas frases exactas en todos los informes. Lo hermoso es que se pueden aplicar a casi cualquier comportamiento, contacto visual, lenguaje corporal, tono de voz. Es imposible probar lo que realmente significaba la postura de alguien. La conversación revelaba un enfoque sistemático para criminalizar comportamientos humanos normales, especialmente cuando provenían de adolescentes negros que se negaban a mostrar la sumisión inmediata que Cortés exigía. La jueza Márquez podía ver en los rostros de la galería cómo procesaban la realización de que acababan de escuchar a funcionarios policiales describir la fabricación deliberada de pruebas como procedimiento estándar. La agente Chen había dejado de leerle a Cortés sus derechos, entendiendo que la evidencia que se estaba revelando cambiaría fundamentalmente el alcance de su investigación. Esto no se trataba solo de un oficial corrupto. Se trataba de toda una estructura de mando que había institucionalizado la violencia racial y los encubrimientos. Cortés intentó interrumpir la reproducción, su voz quebrándose de desesperación. Su señoría, esas conversaciones están completamente fuera de contexto. Los oficiales discuten escenarios hipotéticos todo el tiempo. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez con una calma demoledora, no hay nada hipotético sobre la muerte de Mateo Ríos. No hay nada hipotético sobre los otros 16 adolescentes negros que usted arrestó con cargos fabricados. Y no hay nada hipotético sobre la conspiración que acabamos de escuchar entre usted y sus superiores. El peso de la corrupción institucional colgaba sobre la sala del tribunal como una nube tóxica, haciendo que cada respiración se sintiera pesada y peligrosa. Los próximos 5 minutos te volarán la cabeza. La revelación de la conspiración institucional había despojado a Cortés de su última esperanza de afirmar que sus crímenes eran aberraciones individuales. Ante las pruebas de audio de encubrimientos sistemáticos que involucraban a sus supervisores directos, las defensas psicológicas de Cortés finalmente colapsaron por completo. Lo que emergió fue el odio crudo y sin filtros que siempre había impulsado su carrera policial. ¿Quieren la verdad?, gritó Cortés, su voz resonando contra las paredes de mármol del tribunal con una furia desesperada. Bien. Les daré la maldita verdad sobre lo que realmente es patrullar estos vecindarios. La agente Chen se acercó a Cortés, entendiendo que un colapso psicológico total era inminente y preparándose para intervenir si se volvía físicamente peligroso. La jueza Márquez permaneció detrás del estrado, su actitud serena proporcionando un contraste marcado con la cordura desmoronada de Cortés. Esta gente, la voz de Cortés se quebró mientras años de ira reprimida brotaban. No entienden el respeto. No entienden la autoridad. Creen que pueden andar con problemas de actitud y miradas desafiantes, y que nosotros simplemente debemos soportarlo. La frase «esta gente» se había convertido en la firma verbal de Cortés, revelando su visión del mundo con una claridad cristalina. La jueza Márquez observó su colapso con el desapego clínico de alguien que había pasado décadas estudiando la psicología del racismo institucional. Lo que dijo a continuación los dejará en shock. Las manos de Cortés temblaban violentamente ahora, su rostro enrojecido con ese tipo de rabia que precede a un colapso total o a una violencia explosiva. Tú estás ahí sentada con tu túnica elegante pretendiendo preocuparte por la justicia, pero no sabes lo que es tratar con pandilleros, narcotraficantes y maleantes todos los malditos días. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, su voz permaneciendo tranquila a pesar de la amenaza evidente en su actitud,
Mateo Ríos trabajaba en una tienda de comestibles. Camila Torres es una estudiante de cuadro de honor. Ninguno de ellos era pandillero ni narcotraficante. La respuesta de Cortés reveló la profundidad de sus delirios. Todos empiezan en algún lado. Ese chico Ríos ya mostraba señales, la forma en que caminaba, cómo me miraba, la actitud en su voz cuando intenté interrogarlo. He estado en esto el tiempo suficiente para reconocer el patrón. La sala del tribunal escuchó en un silencio atónito mientras Cortés confesaba haber perfilado y ejecutado a niños basándose únicamente en sus interpretaciones racistas del comportamiento adolescente normal. Su colapso psicológico estaba brindando una clase magistral sobre cómo el prejuicio institucional se justificaba a través de la deshumanización y la fantasía. Y tú, Cortés de repente apuntó directamente a la jueza Márquez, su dedo temblando de rabia, eres la peor clase, pretendiendo ser una especie de autoridad moral mientras proteges criminales y pandilleros. ¿Crees que tu título de abogada te hace mejor que los oficiales que arriesgan sus vidas todos los días? La jueza Márquez sintió como la galería contenía la respiración mientras el ataque verbal de Cortés tomaba un tono cada vez más personal y amenazante. Pero también sintió algo más, la satisfacción de ver cómo la verdadera naturaleza de un sistema se revelaba tan completamente que la negación se volvía imposible. Aquí es donde se pone realmente bueno. La diatriba de Cortés continuó con intensidad creciente. Protegí a esta comunidad de gente como ese chico Ríos durante 15 años. Prevení crímenes antes de que ocurrieran. Salvé vidas deteniendo a estos mocosos antes de que pudieran dañar a personas inocentes. El delirio era total. Cortés creía genuinamente que asesinar niños desarmados constituía un trabajo policial heroico. Su marco psicológico había distorsionado tanto la realidad que se veía a sí mismo como un protector en lugar de un depredador. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, su voz cortando su arrebato como una hoja quirúrgica, usted asesinó a un chico de 16 años que regresaba caminando del trabajo. Aterró a decenas de niños cuyo único crimen fue existir siendo negros. Usted no es un protector. Usted es exactamente el tipo de criminal que los buenos oficiales deben de tener. El rostro de Cortés pasó por una serie de expresiones, ira, desesperación, y finalmente el cálculo frío de un animal acorralado preparándose para atacar. Sus siguientes palabras cruzarían todos los límites del decoro judicial y de la dignidad personal. ¿Sabe cuál es su problema?, gruñó Cortés, dando un paso hacia el estrado con una amenaza evidente. Ustedes creen que ahora son iguales a nosotros. ¿Crees que usar una toga de juez o un traje elegante cambia lo que realmente eres? Pero yo sé lo que eres debajo de toda esa pretensión. El silencio que siguió fue eléctrico de tensión, todos en la sala del tribunal entendían que Cortés estaba a punto de cometer un acto que lo destruiría por completo e irreversiblemente. La bofetada que lo terminaría todo estaba a punto de suceder. La tensión en la sala 7 había alcanzado un punto de quiebre, el aire mismo parecía vibrar con la energía de una violencia inminente. Cortés estaba a menos de 2 metros del estrado de la jueza Márquez, su rostro deformado por ese tipo de rabia que precede a un colapso total o a una acción explosiva. Cada persona en la sala podía sentir que algo terrible estaba a punto de pasar. «Crees que eres intocable ahí arriba», continuó Cortés, su voz bajando a un susurro peligroso que, de algún modo, se escuchó en cada rincón del tribunal. «Crees que esa toga te protege del mundo real, pero yo sé lo que realmente eres. Solo otra altiva». Detective Cortés, interrumpió la jueza Márquez, su voz cargada con toda la autoridad del Poder Judicial, diríjase a este tribunal con respeto, o será declarado en desacato. Su carrera ha terminado. Sus crímenes están expuestos. Y su libertad está a punto de terminar. No empeore esto para usted. La respuesta de Cortés fue reír, un sonido áspero, amargo, sin humor pero lleno de odio infinito. ¿Empeorarlo, señora? Usted acaba de destruir toda mi vida basándose en grabaciones editadas y teorías de conspiración. ¿Cree que me queda algo que perder? La agente Chen se había acercado a la posición de Cortés, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma de servicio al reconocer las señales de alguien que se preparaba para la violencia. Los oficiales de seguridad del tribunal estaban tensos, comprendiendo que el entrenamiento militar de Cortés y su estado mental desesperado lo hacían extremadamente peligroso. El momento que lo terminó todo estaba por suceder. Cortés dio otro paso hacia el estrado, su movimiento lo suficientemente agresivo como para desencadenar respuestas inmediatas de los agentes de seguridad.
Pero la jueza Márquez levantó la mano, deteniéndolos antes de que pudieran intervenir. Había pasado toda su carrera negándose a ser intimidada por hombres que creían que su ira les otorgaba privilegios especiales. Detective Cortés, dijo, levantándose por completo detrás del estrado, ha confesado asesinato, admitido racismo sistemático, y revelado una conspiración que llega a los niveles más altos de su departamento. Lo único que puede hacer ahora es aceptar la responsabilidad por sus crímenes y esperar que los fiscales federales le muestren más misericordia de la que usted mostró a Mateo Ríos. El rostro de Cortés pasó por una transformación final de rabia a cálculo, y finalmente a una intención asesina fría. Cuando habló, su voz tenía la autoridad plana de alguien que había tomado una decisión que no podía deshacerse. ¿Sabe qué, su señoría? Creo que ya es hora de que alguien le enseñe lo que es la verdadera autoridad. La pierna de Cortés se elevó en un arco brutal, su bota táctica conectando con el abdomen de la jueza Márquez con suficiente fuerza para levantarla del suelo. El impacto la envió estrellándose hacia atrás contra su silla, el sonido del golpe resonando en la sala de mármol como un trueno. Asterisco crack, asterisco. La patada aterrizó con una fuerza devastadora, el cuerpo delicado de la jueza Márquez absorbiendo una agresión que podría haber herido gravemente, no matado, a alguien de su tamaño. Pero incluso al doblarse de dolor, sus ojos nunca se cerraron. Su dignidad jamás vaciló. Absorbió la violencia de Cortés con la misma compostura que había mostrado durante toda la audiencia, negándose a darle la satisfacción de verla rota. La sala del tribunal estalló en caos. La agente Chen desenfundó su arma mientras los oficiales de seguridad se lanzaban sobre Cortés desde múltiples ángulos. Los espectadores gritaban y se lanzaban al suelo, mientras el personal del tribunal activaba los protocolos de emergencia diseñados precisamente para este tipo de colapso catastrófico del orden. Cortés se mantuvo de pie sobre la forma caída de la jueza Márquez como un conquistador, su rostro deformado por la satisfacción salvaje de alguien que finalmente había expresado su verdadera naturaleza sin restricciones. Eso es lo que pasa cuando olvidas tu lugar, gruñó, su voz resonando en toda la sala a pesar del caos que lo rodeaba. Pero su momento de triunfo fue breve. La voz de la agente Chen cortó el ruido con autoridad aguda. Javier Cortés está bajo arresto federal por agresión a una funcionaria judicial federal, un delito castigado con hasta 20 años de prisión federal. Los oficiales de seguridad se abalanzaron sobre Cortés, inmovilizándolo en el suelo con eficiencia profesional. A pesar de sus intentos por resistirse, el hombre que había entrado en la sala del tribunal con arrogancia y una confianza intocable ahora yacía boca abajo en el piso de mármol, con las esposas federales cortándole las muñecas mientras una docena de testigos documentaban su colapso psicológico y profesional completo. Pero esperen, todavía hay más pruebas que no han visto. La jueza Márquez se incorporó lentamente, su rostro pálido pero su expresión intacta. La marca roja donde la bota de Cortés había hecho contacto ya comenzaba a notarse, pero su voz permaneció firme al hablar. Que conste en actas que el detective Javier Cortés ha agredido físicamente a una jueza federal en funciones, en sala abierta y frente a múltiples testigos federales. Mientras Cortés era inmovilizado en el suelo del tribunal, la agente Chen coordinaba con su equipo de apoyo mediante sutiles señales de mano. Eso indicaba que ya había en marcha una operación mucho más grande. La agresión contra la jueza Márquez había sido presenciada por agentes federales, pero el arresto de Cortés era solo el comienzo de lo que se convertiría en la investigación de derechos civiles más exhaustiva en la historia de la región. Su señoría, dijo la agente Chen, acercándose al estrado mientras mantenía su arma apuntando hacia la figura postrada de Cortés, hemos estado llevando a cabo una investigación paralela sobre las actividades del detective Cortés durante los últimos 8 meses. Lo que ocurrió hoy nos proporciona la prueba final que necesitábamos para actuar contra toda su red. La jueza Márquez aceptó un vaso de agua de parte de María Rodríguez, usando el momento para recomponerse mientras procesaba las implicaciones de las palabras de la agente Chen. La investigación federal había estado desarrollándose en paralelo con la recolección de pruebas que ella misma había encabezado, lo que sugería un nivel de coordinación que Cortés no podría haber anticipado. ¿Qué tan extensa es su investigación, agente Chen?, preguntó la jueza Márquez, su voz firme a pesar del dolor por la agresión de Cortés. La agente Chen hizo un gesto hacia las puertas del tribunal, por donde ingresaban más agentes federales con maletines y equipo electrónico. Tenemos órdenes de arresto para 12 oficiales del precinto de Cortés, incluyendo al capitán Morrison y al teniente Hayes. Estamos ejecutando redadas simultáneas en 4 estaciones de policía, incautando computadoras, archivos y equipos de vigilancia en este momento.
Cortés levantó la cabeza del suelo, su rostro una máscara de rabia e incredulidad. Esto es imposible. Asuntos Internos aprobó todos los casos. La Fiscalía revisó todo. Su reacción al darse cuenta del alcance fue invaluable. La agente Chen miró a Cortés con desapego profesional. Detective Cortés, la investigación federal comenzó cuando la señora Eleanor Ríos, madre de Mateo, contactó a nuestra División de Derechos Civiles con pruebas que las autoridades locales ignoraron durante 2 años. Ella guardó copias de todo, incluidos los informes originales del incidente que misteriosamente desaparecieron de los archivos policiales. La revelación de que la madre de Mateo Ríos había estado colaborando con los investigadores federales añadió otra capa a la pesadilla de Cortés. Su cuidadosamente construido encubrimiento había comenzado a desmoronarse meses atrás, mientras él permanecía ajeno a las fuerzas que se estaban organizando en su contra. También recibimos cooperación de la detective Lisa Chen de Asuntos Internos, continuó la agente Chen, quien proporcionó documentación que demuestra destrucción sistemática de pruebas e intimidación a testigos. Su propio supervisor, el capitán Morrison, está siendo arrestado en su casa ahora mismo, con base en los cargos de conspiración revelados en las grabaciones de hoy. El colapso psicológico de Cortés se aceleró al darse cuenta del verdadero alcance de la operación federal. Ustedes planearon todo esto. Toda esta audiencia fue una trampa. La jueza Márquez se puso de pie lentamente, con la dignidad intacta a pesar de la agresión de Cortés. Detective Cortés, esta audiencia se trataba del derecho de Camila Torres a existir sin ser criminalizada por su raza. El hecho de que sus propias confesiones expusieran una conspiración de asesinato fue su elección, no nuestro plan. La radio de la agente Chen crepitó con actualizaciones de otros equipos. Comando, tenemos a Morrison bajo custodia. Hayes está resistiéndose al arresto, pero ya está contenido. Hemos incautado aproximadamente 400 archivos de casos y 17 discos duros de la estación del East Side. El alcance de la operación era asombroso. Esto no se trataba solo de los crímenes individuales de Cortés, se trataba de desmantelar toda una red de oficiales corruptos que habían estado abusando sistemáticamente de su autoridad mientras disfrutaban de protección administrativa. No vas a creer lo que pasa después. Cortés fue levantado del suelo por los oficiales de seguridad, su rostro alternando entre la rabia y el pánico mientras la realidad de su situación se volvía innegable. Todo esto es por culpa de ese mocoso. Todo estaba bien hasta que ustedes empezaron a causar problemas. La jueza Márquez sintió una fría satisfacción al ver cómo la visión del mundo de Cortés se desmoronaba en tiempo real. Durante 15 años, había aterrorizado a la juventud negra con la confianza de que el sistema lo protegería. Ahora, ese mismo sistema se volvía en su contra con toda la fuerza de la ley federal. Detective Cortés, dijo la jueza Márquez, su voz llegando a cada rincón del tribunal, Mateo Ríos no era un mocoso. Era un muchacho de 16 años con una familia que lo amaba, un trabajo del que se sentía orgulloso y un futuro que usted le robó. Y ahora enfrentará la justicia por ese robo. Mientras Cortés era llevado bajo custodia federal. Sus pasos resonaban por los pasillos de mármol donde antes había desfilado con autoridad incuestionable, y la jueza Márquez comprendía que habían presenciado algo más grande que la caída de un solo hombre. Habían visto a un sistema finalmente haciéndose responsable. Lo mejor está por venir. A pocas horas del arresto de Cortés, la operación coordinada del FBI había capturado a 17 oficiales de 3 distintos precintos, todos enfrentando cargos federales que iban desde violaciones a los derechos civiles hasta conspiración para cometer asesinato. El alcance de la corrupción iba mucho más allá de lo que incluso la jueza Márquez había imaginado durante sus meses de investigación. El capitán Robert Morrison fue arrestado en su casa suburbana mientras cenaba con su familia, y la imagen del siendo llevado esposado se convirtió en la noticia principal de todos los canales locales. El teniente Marcus Hayes intentó atrincherarse en su oficina en la jefatura, destruyendo documentos hasta que los agentes federales irrumpieron por la puerta y lo encontraron alimentando una trituradora de papel. Pero el golpe más devastador para la conspiración vino de una fuente inesperada, la detective Lisa Chen, quien había estado grabando en secreto conversaciones con sus colegas durante más de un año mientras construía su propio caso contra la corrupción en su departamento. No vas a creer lo que captó en esas grabaciones. La agente Sarah Chen, sin parentesco con la detective, había establecido un centro de mando en la sala de conferencias del tribunal, coordinando arrestos mientras revisaba la evidencia que se había estado acumulando durante meses. La jueza Márquez se unió a la sesión informativa, aún con marcas visibles del ataque de Cortés,
pero decidida a llevar la investigación hasta su conclusión. Su señoría, dijo la agente Chen, extendiendo fotografías y documentos sobre la mesa de conferencias, las grabaciones de la detective Lisa Chen revelan que los métodos de Cortés no solo eran conocidos por sus superiores, sino que eran activamente promovidos como modelo para que otros oficiales lo siguieran. Las fotografías mostraban sesiones de entrenamiento donde Cortés era presentado como ejemplo de vigilancia proactiva, enseñando a oficiales más jóvenes cómo identificar comportamientos precriminales en jóvenes de minorías. Los eufemismos no podían ocultar la realidad. Cortés había estado entrenando a toda una generación de oficiales para ver a los adolescentes negros como intrínsecamente sospechosos y merecedores de intervención agresiva. Una grabación captó a Morrison dirigiéndose a un grupo de nuevos reclutas. El detective Cortés ha demostrado una habilidad excepcional para prevenir crímenes antes de que ocurran. Su capacidad para identificar alborotadores y abordar problemas con anticipación ha hecho que su área de patrullaje sea una de las más seguras del condado. Los alborotadores, a los que Morrison se refería, eran niños como Mateo Ríos y Camila Torres, adolescentes cuyo único delito era existir siendo negros en el territorio de Cortés. Los problemas que se abordaban con anticipación eran derechos constitucionales fundamentales que Cortés había estado violando sistemáticamente con aprobación del departamento. Lo que encontraron en los archivos te va a dejar sin palabras. Las pruebas incautadas de las computadoras policiales revelaron el verdadero alcance de la conspiración. Correos electrónicos internos mostraban a Morrison y Hayes coordinando versiones para tiroteos problemáticos, con instrucciones específicas sobre cómo modificar los informes de incidentes para asegurar resultados favorables ante las juntas de revisión. Un correo de Hayes a Morrison decía: "El último incidente de Cortés necesita un ajuste narrativo. El informe original menciona que el sujeto estaba retrocediendo. Se recomienda una revisión para enfatizar los indicadores de amenaza y las preocupaciones por la seguridad del oficial". La respuesta de Morrison fue igualmente condenatoria. Ya en proceso. Revisión de asuntos internos programada para el próximo mes. El interés mediático es mínimo. Es poco probable que la familia emprenda una acción civil debido al historial juvenil del sujeto. La manera casual en que estos funcionarios hablaban de manipular pruebas y encubrir posibles asesinatos revelaba una cultura institucional donde proteger a policías asesinos era el procedimiento operativo estándar. El juez Márquez se sintió nauseado al leer el lenguaje clínico utilizado para describir la destrucción de familias y la negación de la justicia. Pero la revelación más impactante de la investigación provino de los registros financieros que mostraban que Cortés y sus cómplices habían estado recibiendo bonificaciones por mantener bajas las estadísticas de criminalidad en sus zonas de patrullaje. El departamento literalmente había estado pagando a los oficiales para reducir los delitos reportados, creando incentivos para encubrir crímenes reales o prevenirlos mediante intimidación y violencia. Espera a ver qué les pasó a los otros oficiales. Al atardecer, 3 oficiales más habían negociado acuerdos de culpabilidad a cambio de testificar contra sus superiores. El detective Marcus Torres, irónicamente compartiendo apellido con Camila, proporcionó relatos detallados de las sesiones de instrucción de Morrison sobre manipulación de pruebas e intimidación de testigos. La oficial Jennifer Torres reveló que Cortés se había jactado de enseñar respeto a adolescentes malagradecidos durante eventos sociales del departamento, describiendo su disparo a Mateo Ríos como una educación necesaria para la comunidad. La red de corrupción se extendía más allá de los oficiales individuales e incluía a fiscales que habían aceptado rutinariamente los informes fabricados de Cortés sin investigar, y a investigadores de asuntos internos que habían enterrado quejas contra él a cambio de ascensos y asignaciones favorables. El reinado de terror de Cortés había sido facilitado por todo un ecosistema de complicidad institucional, donde cada nivel del sistema de justicia había priorizado proteger a la policía por encima de proteger a los ciudadanos. La justicia finalmente llegaba para todos los involucrados. La investigación federal se expandió más allá del condado de Riverside al surgir patrones similares de abuso en jurisdicciones vecinas. El equipo de la agente Chen descubrió que los métodos de Cortés habían sido compartidos a través de redes informales de entrenadores y consultores policiales, propagando su enfoque tóxico del trabajo policial a través de múltiples estados. 3 semanas después del arresto de Cortés, el Departamento de Justicia anunció la mayor investigación de derechos civiles en décadas, abarcando 14 departamentos de policía e involucrando a más de 200 oficiales que habían participado o facilitado el abuso sistemático de jóvenes pertenecientes a minorías.
El alcance de esta corrupción les va a volar la cabeza, dijo la fiscal general Patricia Torres en una conferencia de prensa, anunciando la formación de una fuerza federal especial con recursos ilimitados y poder de citación. Lo que hemos descubierto en el condado de Riverside representa una traición a todo lo que se supone que representa el cumplimiento de la ley. Esta investigación seguirá la evidencia a donde sea que conduzca, sin importar el rango o las conexiones políticas. El primer gran avance de la Fuerza Especial provino de una fuente inesperada, grabaciones de cámaras corporales policiales que se habían subido automáticamente a servidores en la nube pero que nunca fueron revisadas por los supervisores. Meses de vídeos acumulados revelaron cientos de interacciones en las que los oficiales usaban los métodos de Cortés para aterrorizar a jóvenes de minorías, a menudo mientras discutían sus técnicas de formas que dejaban en claro sus motivaciones racistas. Un vídeo particularmente condenatorio mostraba al oficial Derek Martínez, uno de los protegidos de Cortés, deteniendo a una niña negra de 14 años por patrones de caminata sospechosos. Cuando la niña preguntó por qué la estaban deteniendo, Martínez respondió: Cortés me enseñó que ustedes siempre intentan buscar abogado cuando los atrapan. Así sabemos que son culpables de algo. La frase «ustedes» se había convertido en una firma de los discípulos de Cortés, revelando cómo su visión racista del mundo había infectado a toda una generación de oficiales. Los investigadores federales comenzaron a utilizar ese lenguaje específico como término de búsqueda en las comunicaciones policiales, descubriendo una red de corrupción que abarcaba múltiples agencias. Lo que encontraron en las comunicaciones secretas fue impactante. La investigación reveló que Cortés había estado operando como parte de una hermandad informal de oficiales que compartían información sobre familias problemáticas y coordinaban respuestas a quejas comunitarias. Los hilos de mensajes de texto mostraban a oficiales advirtiéndose entre ellos sobre padres activistas que podrían documentar los encuentros de sus hijos con la policía. Un hilo incluía a Cortés escribiendo: «La familia Ríos sigue haciendo preguntas sobre su hijo, puede que necesiten más presión para animarlos a seguir adelante». La respuesta del oficial Paul Henderson fue igualmente escalofriante: «Ya corrí la voz entre los informantes de que la familia no coopera con la policía, eso debería crear suficiente presión social para mantenerlos en silencio». Estos mensajes revelaban que la familia de Mateo Ríos había sido sometida a un acoso sistemático diseñado para impedir que buscaran justicia por el asesinato de su hijo. La crueldad era asombrosa: usar el miedo comunitario a represalias policiales para aislar a unos padres en duelo y proteger a policías asesinos. Los fiscales federales habían comenzado a preparar cargos bajo la ley RICO, tratando la red de Cortés como una organización criminal que había utilizado sus cargos en la policía para cometer delitos continuos contra los derechos civiles de ciudadanos pertenecientes a minorías. Las penas máximas bajo los estatutos federales de derechos civiles podrían resultar en cadenas perpetuas para los infractores más graves. Pero espera, hay más pruebas que aún no has visto. El alcance de la investigación se amplió nuevamente cuando auditorías financieras revelaron que varios oficiales habían estado recibiendo pagos de empresas privadas de seguridad y negocios de fianzas a cambio de generar arrestos en vecindarios específicos. Solo Cortés había recibido más de $200,000 en pagos no revelados durante 5 años, siendo esencialmente pagado por intereses privados para criminalizar a jóvenes negros. Los documentos judiciales mostraban que Cortés tenía acuerdos con 3 empresas privadas diferentes que se beneficiaban de altas tasas de arrestos en comunidades minoritarias. Su persecución sistemática de adolescentes negros no solo era racista, también era un negocio secundario lucrativo que lo incentivaba a destruir vidas jóvenes por ganancia financiera personal. La jueza Márquez revisó estas revelaciones desde sus oficinas, sintiendo una mezcla de satisfacción y horror a medida que se hacía evidente la magnitud total de los crímenes de Cortés. El hombre al que había enfrentado en su tribunal no solo había sido un policía racista, había sido el líder de una empresa criminal que había convertido las insignias policiales en licencias para la extorsión y el asesinato. La corrupción alcanzaba niveles que parecían casi imposibles de creer, pero cada pieza de evidencia había sido meticulosamente documentada y verificada por investigadores federales que entendían que afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. La siguiente revelación cambiaría todo lo que creías saber sobre este caso. 6 meses después del violento asalto de Cortés en la Sala 7 del tribunal, los enjuiciamientos federales estaban logrando justicia con precisión quirúrgica. El propio Cortés había sido condenado por 17 cargos federales y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y la jueza señaló específicamente que su asalto a la jueza Márquez demostraba un rechazo absoluto del Estado de Derecho y del gobierno constitucional.
El capitán Morrison recibió 45 años por conspiración y violaciones de derechos civiles, mientras que el teniente Hayes fue condenado a 30 años por su papel en el encubrimiento de asesinatos e intimidación de testigos. Las sentencias enviaron ondas de choque a través de las comunidades policiales en todo el país, sirviendo como advertencia de que el racismo institucional ya no sería protegido por la indiferencia administrativa. La justicia finalmente estaba siendo servida. Pero lo mejor aún estaba por venir. La señora Eleanor Ríos, madre de Mateo, se había convertido en el rostro del caso federal de derechos civiles. Su dignidad y persistentes demandas de justicia inspiraron a familias similares en todo el país a presentar sus propias historias de abuso policial. De pie frente al Tribunal Federal después de la sentencia de Cortés, habló con la autoridad tranquila de alguien que había transformado una tragedia personal en un cambio sistémico. Mi hijo Mateo fue asesinado por un hombre que pensaba que las vidas de los niños negros no valían nada, dijo, su voz llegando hasta la multitud de simpatizantes que se había reunido para presenciar este momento histórico. Pero su muerte no fue en vano si evita que otras madres experimenten este dolor. La investigación federal había identificado finalmente a 47 familias cuyos hijos habían sido victimizados por la red de Cortés, cada una recibiendo acuerdos financieros sustanciales, pero más importante aún, el reconocimiento oficial de que sus hijos habían sido agraviados por el sistema que se suponía debía protegerlos. Camila Torres, ahora con 16 años y destacando en su penúltimo año de secundaria, se había convertido en defensora de la reforma policial y los derechos juveniles. Su experiencia en la sala de la jueza Márquez le había enseñado que decir la verdad al poder no solo era posible, sino esencial para generar cambios. Antes me daban miedo los policías, dijo Camila durante un discurso en una conferencia de liderazgo juvenil. Ahora entiendo que los buenos oficiales quieren lo mismo que nosotros, comunidades seguras donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Los malos oficiales nos temían porque sabían que podíamos exponer sus mentiras. Los cambios que ocurrieron después transformaron todo. La jueza Márquez había rechazado múltiples ofertas para unirse a tribunales de mayor jerarquía, eligiendo en cambio permanecer en la Corte Penal, donde podía seguir protegiendo a jóvenes vulnerables del abuso sistémico. Su despacho se había convertido en un modelo de activismo judicial, con jueces de todo el país buscando su orientación sobre cómo identificar y enfrentar el racismo institucional en sus propias salas. El Departamento de Policía del Condado de Riverside fue completamente reestructurado bajo supervisión federal, con nuevo liderazgo, protocolos de entrenamiento revisados y medidas de responsabilidad comunitaria que sirvieron como modelo para departamentos en todo el país. Las políticas sobre cámaras corporales fueron revisadas para evitar los problemas técnicos que habían permitido encubrir los crímenes de Cortés durante años. Pero tal vez el cambio más significativo fue cultural, el reconocimiento de que el silencio ante la injusticia ya no era aceptable, que las personas de bien tenían la obligación moral de decir la verdad al poder, sin importar el costo personal. María Rodríguez, la administradora judicial que había preservado la evidencia que destruyó a Cortés, fue ascendida a directora de seguridad del tribunal y se convirtió en una experta nacional en la protección de los procesos judiciales frente a la corrupción policial. Su valentía al exponer los crímenes de Cortés había evitado que docenas de otras familias vivieran la tragedia de los Ríos. Lo que sucedió después restaurará tu fe en la justicia. El jardín conmemorativo plantado frente al tribunal en memoria de Mateo Ríos se había convertido en un lugar de reunión para familias que habían perdido hijos por la violencia policial, un espacio donde el duelo podía compartirse y la esperanza podía cultivarse. La señora Ríos cuidaba las rosas plantadas en honor a su hijo, encontrando paz en el conocimiento de que su muerte había catalizado cambios que protegerían a futuras generaciones. La detective Lisa Chen, la oficial de asuntos internos cuyas grabaciones secretas habían proporcionado evidencia crucial, fue nombrada como la primera directora civil de responsabilidad policial, con autoridad para investigar denuncias de mala conducta sin interferencia de la administración policial. Su nombramiento marcó un cambio fundamental en la forma en que los departamentos de policía serían responsabilizados por las acciones de sus oficiales. Los efectos dominó de la exposición de Cortés se extendieron mucho más allá del condado de Riverside, inspirando investigaciones federales en otros 12 estados y llevando a la condena de más de 300 oficiales corruptos que habían estado operando con impunidad similar. La transformación final te dejará sin palabras. 2 años después de la bofetada que resonó por los pasillos de la justicia, la jueza Lucía Márquez recibió una visita inesperada en su despacho. La señora Eleanor Ríos tocó suavemente la puerta, llevando un pequeño paquete envuelto y luciendo la expresión serena de alguien que había encontrado cierre tras años de dolor y lucha.
Jueza Márquez, dijo la señora Ríos, sentándose en la silla frente al escritorio, quería agradecerle personalmente por tener el valor de actuar cuando más importaba. La muerte de Mateo finalmente tiene sentido porque usted se negó a permitir que Cortés se escondiera detrás de su placa. El paquete contenía una fotografía enmarcada de Mateo Ríos en su graduación de secundaria, sonriendo con el brillante optimismo de un joven que creía que el futuro ofrecía posibilidades ilimitadas. Debajo de la foto había una placa grabada que decía: la justicia tardía no es justicia negada cuando las personas de bien deciden decir la verdad al poder. La jueza Márquez sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras estudiaba el rostro de Mateo, viendo en su expresión la misma dignidad y esperanza que había presenciado en innumerables jóvenes que habían comparecido en su sala en busca de protección frente a un sistema que con demasiada frecuencia los había defraudado. El legado que surgió inspirará a generaciones. El caso Cortés se había convertido en un momento decisivo en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos, estudiado en facultades de derecho y academias de policía como ejemplo de cómo opera el racismo institucional y cómo puede desmantelarse mediante el valor persistente y la documentación. La negativa de la jueza Márquez a dejarse intimidar por la violencia de Cortés demostró que el Estado de Derecho podía prevalecer sobre la fuerza bruta cuando las personas de bien se negaban a guardar silencio. El decreto federal de consentimiento que regulaba el Departamento de Policía del Condado de Riverside se había convertido en un modelo de reforma policial a nivel nacional, con disposiciones que exigían capacitación en prejuicios implícitos, supervisión comunitaria e investigaciones transparentes de denuncias de mala conducta. Las tasas de criminalidad en los vecindarios antes sobrepoliciados en realidad habían disminuido a medida que se reconstruía la confianza comunitaria en las fuerzas del orden mediante la rendición de cuentas y el respeto. Lo más importante es que los jóvenes del antiguo sector de patrullaje de Cortés ya no vivían con miedo de encontrarse con la policía. La sistemática aterrorización de jóvenes negros había terminado, reemplazada por modelos de patrullaje comunitario que enfatizaban la protección en lugar de la intimidación. Pero el cambio más poderoso fue invisible aunque transformador. Camila Torres se había graduado como la mejor estudiante de su clase, obteniendo una beca completa para estudiar justicia penal en la Universidad Howard. En su discurso de graduación, habló sobre el día en la sala 7 del tribunal que había cambiado su comprensión del poder y la justicia. Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, dijo Camila ante el auditorio lleno. El valor es hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado. La jueza Márquez me enseñó que una sola persona dispuesta a levantarse puede cambiarlo todo. El fondo de becas establecido en memoria de Mateo Ríos había brindado oportunidades educativas a más de 200 jóvenes que habían sido victimizados por mala conducta policial, transformando el trauma en oportunidad y asegurando que las víctimas de Cortés pudieran construir los futuros que él había intentado destruir. La jueza Márquez mantenía la fotografía de Mateo en su escritorio como recordatorio diario de que el trabajo por la justicia requería tanto competencia profesional como valentía personal. Cada caso que llegaba ante su tribunal era una oportunidad para perpetuar los fracasos sistémicos o crear un espacio para la sanación y la rendición de cuentas. Los escalones del tribunal donde una vez la señora Ríos se había parado sola exigiendo justicia por su hijo asesinado ahora albergaban reuniones comunitarias regulares donde los residentes trabajaban con funcionarios policiales para generar confianza y prevenir el tipo de corrupción que había prosperado en la oscuridad. La lección final lo cambió todo. Al caer la noche sobre el tribunal donde había comenzado tanta sanación, la jueza Márquez se preparaba para irse a casa, donde su esposo la esperaba con la cena y anécdotas de su propio día salvando vidas como cirujano de trauma. La marca roja del asalto de Cortés hacía tiempo que había desaparecido. Pero el recuerdo de ese momento, cuando eligió la dignidad sobre la represalia, cuando permitió que la violencia de Cortés se revelara en lugar de responder con violencia, seguía siendo tan vívido como siempre. El propio Cortés cumplía su condena de cadena perpetua en una prisión federal, pasando sus días bajo custodia protectora, lejos de la población general que incluía a muchos de los jóvenes cuyas vidas había destruido mediante arrestos falsos y cargos fabricados. Su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción policial, una advertencia enseñada a cada nuevo recluta sobre lo que ocurre cuando los oficiales olvidan su juramento de servir y proteger. Pero el legado de la jueza Márquez era distinto. Su nombre se pronunciaba con reverencia, en comunidades que habían vuelto a confiar en el sistema de justicia, en facultades de derecho donde los estudiantes estudiaban sus técnicas para enfrentar el racismo institucional, y en salas de tribunal donde otros jueces encontraban el valor para desafiar la corrupción en lugar de permitirla. La lección era simple pero transformadora. A veces,
La respuesta más poderosa al odio es simplemente negarse a ser quebrado por él, mantenerse firme hasta que la verdad prevalezca, y elegir quedarse donde el trabajo importa más en lugar de buscar ascenso personal o seguridad. Algunas batallas se ganan no con la fuerza, sino con el valor silencioso de negarse a dar un paso atrás cuando darlo sería más fácil. La jueza Lucía Márquez había elegido quedarse en el tribunal penal, y al quedarse, le recordó a toda una nación cómo se ve la justicia cuando se niega a ser silenciada. Las luces del tribunal se atenuaban al finalizar otro día en la búsqueda de justicia. Pero el trabajo continuaría mañana, y al día siguiente, y por tantos días como los niños necesitaran a alguien que se interpusiera entre ellos y quienes abusarían de su poder. La patada de Cortés había tenido la intención de silenciar a la jueza Márquez, de ponerla en su lugar, como lo había hecho con tantos otros. En cambio, se convirtió en el momento en que su mundo entero de mentiras y violencia colapsó, cuando el sistema que había corrompido finalmente se volvió en su contra con toda la fuerza de la ley federal. Si eres joven y estás viendo esto, recuerda que Camila Torres solo tenía 15 años cuando se enfrentó a la intimidación de Cortés. Si eres padre o madre, recuerda que la señora Ríos nunca dejó de exigir justicia por su hijo. Si estás en una posición de autoridad, recuerda que la jueza Márquez podría haber tomado el camino fácil, pero eligió luchar por lo correcto. La lección más importante de esta historia es que el cambio comienza cuando una persona decide que ya es suficiente. Cortés pensó que su placa lo hacía intocable. Pensó que su racismo estaría protegido por el silencio institucional. Pensó que la violencia silenciaría. Aquellos que desafiaron su autoridad se equivocó en todo. Porque se encontró con personas que entendían que hay principios por los que vale la pena luchar, sin importar el costo. Hoy, el nombre de Mateo Ríos está grabado en un monumento a los héroes de los derechos civiles frente al Tribunal del Condado de Riverside. Camila Torres estudia para convertirse en abogada de derechos civiles. La señora Ríos dirige una fundación que ofrece apoyo legal a familias que buscan justicia frente a la mala conducta policial. La jueza Márquez continúa su labor protegiendo a jóvenes vulnerables del abuso sistémico. ¿Y Cortés? Pasa sus días en una celda de 1.8 por 2,4 metros, rodeado por las consecuencias de decisiones que parecían tan poderosas cuando las tomaba, pero que resultaron ser nada más que los actos desesperados de un hombre pequeño que confundía la crueldad con la fuerza. La justicia no siempre avanza rápido, pero cuando las personas de bien se niegan a rendirse, avanza inevitablemente hacia la verdad. Cortés pensó que su placa lo hacía intocable, pero estaba equivocado. La jueza Márquez nos mostró que a veces la respuesta más poderosa al odio es negarse a ser quebrado por él. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y compártela, para que más personas vean que la dignidad nunca pasa de moda. ¿Qué momento te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima historia que demuestre que la verdad siempre gana.